vivo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la llegada de Acevedo. Recordar que hoy tienen que reportar todos antes de las 8 de la noche. El que llegue después de esa hora, Pietra, se quedó sin mundial. ¿Eso es una amenaza? Pues sí, sí lo es. Pero en este caso, y un saludo para todos, el que menos culpa tiene es el jugador, porque tú lo acabas de decir, y ni modo que Gallardo y Alexis se hayan puesto de acuerdo y vamos a entrenar, no, a ver si es chicle y pega y jugamos el partido de la CONCACAF. No, y si no da el golpe fuerte sobre la mesa Mauri, hoy hubieran jugado, te lo firmo, hubieran jugado. ¿Por qué? Pues porque ya les habían dado permiso. Primero, ¿para qué el Toluca solicita permiso si hay acuerdos? Se supone que hay acuerdos. Segundo, ¿para qué dicen que sí? Y cuando dicen que sí, bien que todo se les va a ir encima, entonces se echan para atrás. De verdad que si a Mauri no hubiera dicho esto y que se presenten los jugadores a Verde Valle, estos dos jugadores del Toluca hubieran jugado y hubieran quedado en medio cuando son los que menos tienen la culpa. ¿Y no hubiera sido mejor que se quedara callado? ¿Quién? ¿Verdad? No, Tuca. Espérame. ¿Por qué? Dejo que jueguen los dos del Toluca y digo, tú permitiste que, entonces tú vas a tener que permitir que yo juegue la vuelta contra Tigres, venga mis 5. No, pero es mejor actuar antes, ¿no? Ay. Bueno. O sea, mira, ¿quién sabe, tú permitiste, te permitió que tú jugaras los dos que pero hizo bien dijeron que no. Lo que estuvo bien entonces, es decirlo. ¿quién rompió las reglas? Ustedes. Pero Tuca, saludos a todos. ¿Cómo hubiera hecho para no mandarlos a la concentración? El tema es que el deadline es donde viene una confusión importante. Mucha gente dice que los jugadores de Chivas abandonaron la concentración del tricolor para ir a Guadalajara, lo cual es mentira. La concentración del tricolor no ha empezado, empieza hoy a las 8 de la noche. Estaban de vacaciones y podían hacer lo que querían hasta hoy a las 8 de la noche. Estaba en Chicago, por eso no llegó. Exacto, pero ¿cómo le harías con tu teoría, que me gusta, es porque es maquiavélica y comprendo? Tu cerebro maquiavélico me gusta cuando piensas así. Porque además piensas como periodista y eso me gusta. Mañana en la mañana aquí están los boletos de ustedes. Vénganse. Pero ¿cómo le haces para que no se presenten hoy a las 8 de la noche? No, que se presenten. Porque yo no puedo, o sea, tengo que ver. Yo mando a mis jugadores. Los de Toluca llegaron. Pasó nada. Los de Toluca no llegaron. Mañana en la mañana tengan sus boletitos y vengan a jugar contra Tigres. Y hubieran salido en comisión de selecciones, pues estos no juegan el Mundial. Y el Toluca sí. La concentración. Pero es que ese es el tema. Yo creo que por eso Mauri lo hizo desde antes. Asesorado incluso, lo hizo desde antes para que viniera todo esto, porque si no se vale. Acuerdos son acuerdos. El problema es que aquí suelen no respetarse. Pero acá lo que me brinca, Ricardo, bienvenido y buenas tardes. El tiempo es lo que no da. Adal dice, y yo le he dicho, tenía que ser a partir de mañana la concentración. Es que sí. O sea, por un día de diferencia, el mismo 26 de marzo lo dijo Javier Aguirre en una conferencia, los que jueguen el 5, ya, ¿no? Pero a ver, acá hay un 7, dijo el 7, pero era el 6, ya no lo jugarán. ¿Por qué no? Chivas hubiera jugado su partido y del domingo, con sus jugadores seleccionados y punto. Déjame con Ricardo, que no ha hablado. Rapidito, que les dije aquí la semana pasada. ¿Y qué tal si se rompieran los acuerdos? Que ustedes me dijeron, no, son acuerdos. Pues no se han roto todavía. No, ¿no se han roto? Todavía. No me vengas con esas ahorita. Estamos echando un rollote porque se habían roto. La convocatoria es a las 8. Ok, entonces no pasó nada. ¿Para qué estamos hablando de esto? Si a las 8 no se han roto todavía, dices. Todavía no. O sea, hubiera pasado como dice el Tuco, pero hasta ahorita no. Entonces no hablemos hasta mañana. Estás enojado con el Toluca, con la selección, no conmigo. Pero no te enojes conmigo. Yo lo que te estoy diciendo es contigo. Ya sabes que contigo, chivermano, yo nunca me enojo. A ver, Ricardo, repito que para mí esto es lo más grave del asunto. En la asamblea no se tocó el tema de CONCACHAMPIONS, se habló de liguilla. El acuerdo fue liguilla. Y luego entonces el Toluca dice, pues aquí no dice CONCACHAMPIONS, nada más dice liguilla, pues estoy bien. Y entonces, para no meterse en bronca, oye, pues, ¿qué onda? Y Mikel la semana pasada autoriza y le dice, Toluca, sí puedes jugar con tus futbolistas. ¿Y hasta que explota. ¿Sabes que fue Mikel? Sí, sé que fue Mikel. Porque ahorita en Sports Center parecía que había sido el mismo Javier y Duilio. Entonces, a mí me dicen, ¿es Mikel? A mí me da... Con el aval del cuerpo técnico y Duilio. A mí me da mucha tristeza, sinceramente lo digo, mucha tristeza cómo ha cambiado el fútbol. Cómo han cambiado todas las situaciones. Hoy no tenemos una mejor liga, hoy no tenemos una mejor selección, hoy no tenemos una estructura,
Hoy no producimos jugadores, hoy no exportamos jugadores, la selección está peor que nunca. Me da coraje que amenacen a los jugadores. Claro. Amenacen. El que no se presente a las 6 de la tarde está... Espérame tantito, tú no estás para eso, tú estás para hacer un buen grupo, para gestionar un buen grupo, claro, para generar credibilidad, para ser justo, para generar competencia deportiva, para ser un equipo ganador, para potenciar a los jugadores que estás escogiendo tú de la liga, porque esto no es un equipo, es una selección. En un equipo hay lo que hay y luego llega el técnico. En la selección el técnico llega primero y elige de acuerdo a su idea futbolística a los jugadores. No está para amenazar a nadie. No me gustó el comportamiento de Javier Aguirre, no me gusta la actitud de Duilio, que tendría que aparecer más. Hoy el director técnico elige al director deportivo, cuando debería de ser al revés. En la selección nacional, hoy tiene muchísimo más poder Javier Aguirre. Está totalmente solo también. Por un lado, ¿dónde está el presidente de la federación? Este es un tema operativo, no un tema deportivo. Tenía que haber salido otra persona. Muchas cosas están mal. Yo sinceramente me da tristeza, porque vivimos, yo fui futbolista profesional, directivo, y he visto muchas etapas del fútbol mexicano, y hoy estamos quizá en la peor etapa del fútbol mexicano. Estamos peor que antes. Yo resalto... Quizá. No, Quita la palabra quizá. Yo lo que resalto es que hasta que llegó ese manotazo por parte de Amaury Vergara, entonces dijeron, ah, caray, ¿no? O sea, el tema no es Chivas, el tema no es Toluca, el tema es la federación. Si Amaury no hubiera puesto eso en redes sociales, no hubiera pasado nada. No. Yo celebro que Amaury haya dado ese manotazo y que haya dicho, señores, esto no se vale, porque un acuerdo tiene que cumplir todos. Pero ¿por qué el Toluca pidió permiso entonces? Si ya sabían que había acuerdo. Porque en la asamblea, te digo, Pietra, yo ya vi el documento. ¿Cuándo fue la asamblea? La semana pasada, lunes o no, martes. tiene más. Tiene más. Sí. Pero bueno, sí hablaron de CONCACAF. Desde antes. Yo vi el documento de la reunión y ahí dice liguilla. Es que Javier Aguirre en conferencia ya lo había dicho. El 26 de marzo. También dijeron que iban a dar la lista de convocados antes de la jornada. Por eso 17. Te digo que no. Y salió Gus hasta el martes. No, a mí yo estoy contigo. A mí me parece que es el Alicia en el País de las Maravillas o el cuento de nunca jamás. Nunca van a hacer las cosas bien. Siempre cuando pienses que ya hicieron las cosas mal, se superan y lo hacen todavía peor. Es increíble, pero te voy a decir lo peor y el resumen. Triste y sencillamente es el reflejo de nuestro fútbol, sí, lo que pasa en la federación, lo que pasa en la liga, y no me quiero meter más a fondo porque no soy político, pero son hasta temas que reflejan cómo estamos como país. Pero bueno, dejémoslo en fútbol, es el reflejo de nuestra liga y de cómo se manejan nuestros directivos y los dueños esto que está sucediendo. ¿En qué hemos mejorado? Antes teníamos a un Mejía Barón, a un Manuel Apuente, a un Víctor Bucetich, técnicos mexicanos de gran capacidad, mexicanos, ¿sí? O formados en México como Tuca, como La Volpe, lo que tú me digas. Hoy, ¿quiénes vienen? Jugadores, el universo de jugadores de antes, el universo de jugadores de ahora. Las decisiones, la liga, el ascenso-descenso, más extranjeros, que la mitad no juegan ¿Qué cosas buenas, en qué hemos avanzado? Y no voy a decir en qué. ¿En qué? Ahora hacemos más tonterías en menos tiempo. Y hacemos más dinero. Y no lo vas a decir tú, pero sí lo voy a decir yo. Y tenemos al mismo técnico de hace 24 años. Por eso. Mira, yo te puedo decir un fuerte abrazo a Adal y a todos en Fútbol Picante, y también confirmado con nuestra compañera Adriana Maldonado, que fueron Javier Aguirre y Duilio Davino, porque al final, en términos deportivos, son ellos también los que tienen que dar el visto bueno. Te puedo contar algo. Aquí en la selección mexicana no pasa nada si no lo aprueba el Vasco Aguirre. Él es la voz más autorizada, él es el número uno, él es el que en última instancia dice sí o no. Claro, le reporta a Duilio Davino, que es su jefe directo, a su vez a Ibar Cisniega, que es el presidente de la federación, y todos ellos al alto comisionado del fútbol mexicano, Mikel Arriola. Todo esto pasó por las cuatro cabezas, Adal, pero el Vasco Aguirre en última instancia es el que hubiera podido decir, no, los quiero hoy a las 8 de la noche a los 2 de Toluca. Yo no pienso igual. Yo pienso que soy directivo del Toluca, no voy a hablar al entrenador. Yo voy a hablar a nivel. Hay niveles. Dueños, presidentes, sí, directores. Así fue como tú lo dices, pero Mikel fue con Javier Aguirre y Javier Aguirre dijo sí o no. Ah, claro. Entonces, así es. Sí fue Javier Aguirre. Así es. Pero la cabeza de la organización es Mikel. Porque el primer contacto no es con Javier. No, del alto comisionado. Por eso. Perdón. Claro. Perdón que te tenga. Ese es el verdadero problema. Las estructuras, el organigrama, la cabeza, la organización. Al revés. Claro. No, entonces Javier Aguirre ya tiene más poder que Mikel Arriola.
¿Está bien? ¿Quién es No, el claro que no comisionado? está bien. ¿Quién es el comisionado? Mikel Arriola. Mikel Arriola. Mikel. ¿Quién es el presidente de la federación ante FIFA? Mikel Arriola. ¿Quién era el presidente de la liga? Mikel Arriola. Pues es la cabeza, me estás dando la razón. Pues es todo. Es Me todo. estás dando la razón. El mismo. Pero ¿quién trajo? Estamos mal ¿Quién trajo al estructurados. Vasco? ¿Quién trajo al Vasco? La bomba ya no está. Y ya no está. Por eso. Mikel Arriola nada más heredó un puesto y al haberse ido la bomba, Sí. Mikel quedó por debajo de la jerarquía de Javier Lo Aguirre. único que no comparto de todo lo que dijo León, que lo dijo perfectamente, es que dice Javier Aguirre le reportó a su jefe Duilio Davino. No. Duilio Davino es el empleado de Javier Aguirre. En el fútbol mexicano acaba de explotar una bomba que tiene a toda la afición hablando, discutiendo y señalando directamente a la Federación Mexicana de Fútbol, a Javier Aguirre y a los acuerdos que aparentemente se rompieron a solo semanas del Mundial 2026, porque lo que parecía ser una concentración tranquila rumbo a la Copa del Mundo terminó convirtiéndose en una guerra abierta entre clubes directivos y la propia selección mexicana. Y todo comenzó cuando el famoso comunicado de la FMF apareció como un auténtico ultimátum que incendió las redes sociales y provocó una reacción inmediata de Amaury Vergara y de muchísimos aficionados que consideran que hubo favoritismos, trato desigual hacia ciertos equipos de la Liga MX, especialmente hacia Toluca, mientras Chivas terminaba siendo uno de los grandes perjudicados en plena liguilla del Clausura 2026, porque mientras el Guadalajara perdió jugadores fundamentales para enfrentar una serie decisiva ante Tigres, los Diablos Rojos aparentemente sí recibieron facilidades para seguir utilizando a Alexis Vega y Jesús Gallardo en la semifinal de vuelta de la CONCACHAMPIONS frente al LFC, algo que encendió totalmente la polémica y llevó a que el dueño de Chivas explotara públicamente en redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral, dejando claro que los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Palabras que fueron interpretadas como una declaración de guerra directa contra la Federación Mexicana y contra las decisiones que se estaban tomando desde el entorno de Javier Aguirre. Y es que la molestia en Guadalajara no nació de la nada, porque Chivas fue uno de los equipos más afectados por la convocatoria del Tri rumbo al Mundial, entregando prácticamente media base titular al proyecto de Aguirre, incluyendo futbolistas como Tala Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González, jugadores que eran esenciales para la liguilla y que, según los acuerdos iniciales, debían abandonar a sus clubes desde el cierre de la jornada 17 para integrarse de inmediato a la concentración nacional. Algo que el propio Javier Aguirre había dejado claro semanas atrás cuando aseguró que la concentración comenzaría el 6 de mayo y que ningún jugador disputaría la fase final con sus equipos. Por lo que cuando comenzaron a circular imágenes de Alexis Vega y Jesús Gallardo entrenando nuevamente con Toluca, la sensación en Guadalajara fue inmediata. Alguien había roto el pacto y había clubes que estaban recibiendo privilegios especiales mientras otros sí estaban pagando el precio completo de apoyar a la selección mexicana. El tema explotó todavía más cuando el famoso comunicado de la FMF salió públicamente asegurando que todos los futbolistas convocados tenían que presentarse obligatoriamente en el centro de alto rendimiento antes de las 20 horas y que cualquier jugador que no acudiera quedaría automáticamente fuera del Mundial 2026, una amenaza durísima que muchos interpretaron como una medida desesperada de la federación para recuperar el control de una situación que ya se estaba saliendo completamente de las manos, porque la imagen que se estaba generando era devastadora. Una federación que aparentemente flexibilizaba reglas para unos clubes mientras castigaba públicamente a otros. Y ahí es donde comenzaron los debates más intensos en programas deportivos, especialmente en el arranque, donde varios analistas señalaron que el problema ya no era únicamente deportivo, sino institucional, porque el fútbol mexicano estaba mostrando una enorme desorganización justo antes de uno de los mundiales más importantes de la historia para México, un mundial que además se jugará en casa y donde la presión mediática será gigantesca. Muchos periodistas empezaron a cuestionar cómo era posible que un acuerdo tan delicado pudiera romperse de esta manera y cómo la federación no había previsto el choque de calendarios entre la liguilla, la CONCACHAMPIONS y la preparación mundialista, dejando a clubes y jugadores atrapados en medio de una tormenta que terminó generando división total entre directivos, entrenadores y aficionados. Porque mientras algunos defendían la postura de Javier Aguirre, asegurando que la selección está por encima de cualquier club y que el Mundial debe ser la máxima prioridad,
Otros señalaban que la federación había actuado de manera incoherente al permitir ciertas excepciones, especialmente con Toluca, y eso fue precisamente lo que terminó provocando el enojo absoluto de Amaury Vergara, quien sintió que Chivas había sido utilizado como ejemplo de sacrificio, mientras otros clubes seguían compitiendo con sus figuras. Y en redes sociales la conversación explotó de inmediato, porque el hashtag relacionado con la FMF comenzó a llenarse de críticas, memes, acusaciones de favoritismo y mensajes de aficionados rojiblancos que señalaban directamente al Vasco Aguirre y a los directivos de la federación, argumentando que el Guadalajara siempre termina siendo uno de los equipos más golpeados cuando se trata de apoyar a la selección mexicana, algo que tiene todavía más peso considerando que Chivas juega exclusivamente con futbolistas mexicanos y por lo tanto suele aportar una enorme cantidad de jugadores al Tri. Muchos aficionados incluso recordaron declaraciones anteriores del propio Aguirre, quien había reconocido públicamente que Chivas sería uno de los clubes más afectados por esta concentración larga rumbo al Mundial, algo que hace todavía más contradictorio todo lo ocurrido en estas últimas horas. Lo más impresionante de todo es que esta situación terminó dejando expuesta una enorme fractura dentro del fútbol mexicano, porque por primera vez en mucho tiempo se percibe una tensión real entre la federación y varios clubes importantes de la Liga MX, una tensión que podría tener consecuencias importantes no solamente para el Mundial, sino también para el futuro de la relación entre la FMF y los dueños de los equipos, ya que muchos consideran que se rompió la confianza institucional y que ahora cada club comenzará a defender únicamente sus propios intereses. Y mientras todo esto ocurría, Javier Aguirre apareció públicamente intentando apagar el incendio con un discurso diplomático, asegurando que nadie ha roto el pacto y que todo seguía acorde a lo firmado, pero honestamente esa declaración terminó generando todavía más polémica, porque para muchísima gente las imágenes de los jugadores de Toluca entrenando con el club eran una evidencia clara de que sí existió una excepción especial. Incluso medios internacionales comenzaron a reaccionar ante el caos que se estaba viviendo en México, señalando que la FMF estaba generando un ambiente innecesariamente conflictivo a pocas semanas del arranque de la Copa del Mundo, algo que no ayuda absolutamente en nada a la estabilidad del proyecto del Tri. Y aquí viene una parte muy delicada, porque más allá de los acuerdos, las amenazas y las declaraciones oficiales, quienes realmente quedan atrapados en medio del conflicto son los jugadores, futbolistas que ahora tienen que elegir entre obedecer a sus clubes o cumplir inmediatamente con la selección mexicana bajo la presión brutal de saber que podrían perderse un mundial si no toman la decisión correcta. Imaginen la tensión que viven futbolistas como Tala Rangel, Piojo Alvarado o La Hormiga González, sabiendo que están disputando una liguilla importantísima con Chivas, pero al mismo tiempo teniendo encima la amenaza pública de la federación diciendo que quien no llegue al CAR queda fuera del Mundial. Eso es una presión completamente descomunal y para muchos aficionados la FMF manejó muy mal la situación al llevar el conflicto a ese nivel público. Porque si algo queda claro después de todo este escándalo es que el fútbol mexicano está viviendo uno de sus momentos institucionales más tensos en los últimos años y que la relación entre la selección mexicana y los clubes no atraviesa precisamente su mejor etapa. Ahora todo el mundo espera ver cómo termina resolviéndose esta guerra silenciosa entre Amaury Vergara, la Federación Mexicana y Javier Aguirre, porque dependiendo de cómo termine esta historia, podría cambiar muchísimo la manera en la que los clubes colaboren con el Tri en futuras competencias internacionales. Y mientras tanto las redes siguen ardiendo, los programas deportivos continúan discutiendo el tema y millones de aficionados siguen preguntándose lo mismo. ¿De verdad todos los clubes reciben el mismo trato dentro del fútbol mexicano o existen favoritismos que terminan afectando la competencia? Esa es la pregunta que hoy domina la conversación en México y que probablemente seguirá encendiendo el debate durante muchísimos días más.